disposiciones del Código Civil Federal. Tiene el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, el tema de la discapacidad tiene un significativo incremento en los últimos años, ya sea por profesionistas, también por la propia sociedad, y en su conjunto nos refieren que en este modelo social, donde los conceptos de la discapacidad se pueden ver por sus causas, sus raíces, nos damos cuenta que no son las limitaciones individuales las más problemáticas, sino las limitaciones de la propia sociedad. Por eso, la inclusión, la aceptación a las diferencias y también el poder ver por la igualdad son principios que nos llevan a proponer que esta problemática de dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad han sido expuestas y analizadas públicamente, y cada vez son más las personas, instituciones, asociaciones que se incorporan a la tarea de mejorar sus condiciones de vida para un bienestar personal y de grupo poblacional. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé esta obligación de todas las autoridades para proteger los derechos humanos de todas las personas. En este contexto, las y los legisladores tenemos la obligación de crear o modificar leyes a efecto de brindar una mayor protección a este grupo de la sociedad que, ya sea de manera directa, permanente o temporal, tienen estas limitaciones. En esa virtud es importante también armonizar el derecho interno con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Por eso es que la iniciativa que presento a la consideración de esta Asamblea es un proyecto de decreto que reforman y adicionan disposiciones al Código Civil Federal de la siguiente forma, en donde el actual código puede restringir los derechos de las personas con discapacidad, ya que dicho ordenamiento no se encuentra armonizado con estos instrumentos internacionales. Y además, al hablar de juicio de interdicción, que es el procedimiento legal que se hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años que por alguna discapacidad no pueden manejarse en forma autónoma debido a consideraciones y limitaciones de ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismos, lo cual incide a su vez en las decisiones que pondrán o no tomar, ya sea con o sin ayuda de alguien más. Una vez alcanzada esta mayoría de edad, las personas con discapacidad requieren tomar decisiones sobre su vida, su patrimonio y ejercer también sus derechos. Por lo tanto, es necesario determinar en cada caso concreto las decisiones que estas personas podrán tomar y quienes realicen aquellas que no pueden. El juicio de interdicción es un procedimiento por el cual se protege legalmente a las personas con discapacidad, nombrando en este juicio a un tutor que les represente legalmente y a una persona llamada curador encargada de vigilar el desempeño del tutor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso paradigmático en octubre del año pasado. Se trata de un joven con síndrome de Asperger que fue declarado en estado de interdicción a los 19 años de edad en el 2008. En el 2011, los padres del joven le informaron sobre el juicio que promovieron y él decidió acudir a un juicio de amparo. Alegó que las disposiciones legales que le aplicaron relativas al tema de discapacidad y el estado de interdicción eran contrarias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debido a que el joven quejoso consideró que le violentaban el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica, a su dignidad humana, a la igualdad y no discriminación. Su principal queja
fue que no le permitían tomar ninguna decisión cuando él sentía que podía hacerlo por sí mismo. Finalmente se resolvió un amparo en revisión por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se emitieron los lineamientos que deberán observar los jueces durante este juicio de interdicción. A la par de la sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución complementaria bajo el formato de lectura fácil, en la que se le explicó al joven con discapacidad en 10 puntos, en un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos y por qué ganó. Cabe señalar que esta resolución es la primera en el continente en emitirse en un formato de lectura fácil, lo cual constituye un ajuste razonable que ha servido como referencia para varios países de Latinoamérica, ya que Argentina es el segundo país en adoptar la resolución complementaria de lectura fácil, y tomando como ejemplo la que emitió nuestra Suprema Corte mexicana. La presente reforma pretende dar mayor protección a las personas con discapacidad para alcanzar su plena participación en las alteraciones que le generen de tipo diversidad funcional que presenten. Dado que el estado de interdicción es entendido en los estatutos legales como una restricción a su personalidad jurídica, se debe regular meticulosamente en aras de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad en plena armonía con los instrumentos nacionales en la materia. Las personas que presentan algún tipo de limitación pierden esta capacidad legal para que ante la sociedad puedan defenderse en igualdad de condiciones, con la finalidad de que su opinión sea tomada en cuenta. Esta reforma pretende garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, con lo que se respetaría su voluntad de tomar sus propias decisiones a través de una persona designada por el juez. Asimismo, estaríamos dando certidumbre a las personas con discapacidad en cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos, a estos derechos de igualdad, no discriminación y personalidad jurídica como principios rectores del estado de interdicción contemplado en nuestra legislación nacional armonizada con instrumentos internacionales. Por lo que propongo incluir estos derechos en el texto del artículo 23 del Código Civil General, precisamente porque toda persona humana tiene dignidad. Y pido que pueda ser considerado el texto íntegro en el diario de debates de la iniciativa. Por su atención, muchas gracias.